Hola, ¿cómo están? Iniciamos este acompañamiento pedagógico virtual, esperando que puedan estar lo mejor posible en el tránsito de esta situación de pandemia, como hemos venido diciendo en todas nuestras comunicaciones. Primero quería, además de saludarlos, comentarles que para aquellos que no lo han hecho todavía, tenemos un video presentación en nuestro canal de YouTube de el resto de compañeras de cátedra, como una manera más también de acercarnos más humanamente aún desde la virtualidad. En esta oportunidad ya todo el equipo de cátedra está conformado por trabajadores sociales y no solo con amplia trayectoria en el campo de la profesión, sino que además todos insertos en diferentes espacios institucionales vinculados al desarrollo social, vinculados a las áreas de salud y también a las áreas de cultura. Quiere decir que no solo van a encontrarse con profesionales y docentes que hablemos o compartamos cuando estemos a hacer docencia sobre instituciones, sino que además somos parte de las diferentes instituciones y también atravesamos las mismas situaciones de análisis que les vamos a ir compartiendo a lo largo de este acompañamiento. En este sentido también los invitamos a que lean la comunicación respecto a cómo será nuestra propuesta de modalidad de acompañamiento que garantice la llegada en las mejores condiciones posibles a un examen final presencial satisfactorio. Obviamente cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Bueno, respecto a el espacio de teóricos que vamos a trabajar en estas videoclases y en primera instancia, ¿por qué videoclase? ¿Y por qué de esta manera? En realidad, considerando todos los temas tecnológicos, por ahí las diferencias en las bandas anchas, en las redes, que se cae, se puede caer, alguien puede no estar en ese horario, por esta situación deban estar en distintos espacios, preferimos hacer videoclases breves, 30, 40 minutos de máximo, y que ustedes puedan, a partir de cada martes, tenerlas disponibles para verlas en los horarios que ustedes deseen y obviamente quedarán subidas para que las vean todas las veces que quieran. En este sentido, cada clase intentará siempre mantener una vinculación con la anterior para ir anudando no solo temas, sino las relaciones entre diferencias y complementariedades entre autores y corrientes institucionales, cuestión que también ustedes vayan pudiendo internalizar de mejor manera el marco teórico y la coherencia interna en, de las distintas corrientes que les vamos a proponer. Eh, en este sentido, en este espacio, y dada la complementariedad que vamos a tener con el espacio de prácticos a través de las distintas actividades que ya van a tener a partir de este martes 2 de junio, van a ver que aquí sobre todo iremos a los aspectos más significativos y aquellos que sean comprensibles desde la lectura, no hacer tanto hincapié por el tema de tiempo, porque aparte también se abordará desde las consultas y guías de lectura y actividades de práctico, sino sobre todo hacer algunas aclaraciones puntuales, contextualizando los contenidos de esos aportes teórico-conceptuales y metodológicos. A partir de ahí lo vamos a ver y vamos a ver cómo funciona. De todas maneras, sí vamos a establecer entre martes, miércoles, jueves y viernes, para el espacio de teórico en particular, foros donde ustedes puedan, a partir de la vista de los videos y a partir de la articulación con los prácticos, también puedan hacer consultas específicas sobre los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos de los contenidos de los textos. Es decir, que la idea es que ustedes puedan, sobre todo, tener una primera lectura antes de acceder a la videoclase, porque como yo voy a ir comentando algunas cuestiones no necesariamente ordenadas como está en el texto, una primera lectura los va a tener más o menos en contexto de por dónde van los aportes. Y creo que luego, una vez que tengan la videoclase, tengan esas lecturas
hayan hecho algunas actividades de las que están planteadas, las nuevas lecturas van a ser más accesibles para ir incorporando, como les digo, esta propuesta. Cuando ir incorporando, no estoy hablando de eh, formateando el cerebro, sino simplemente que puedan comprender cuál es la propuesta. Después ustedes analizarán si les es pertinente e interesante para considerarlo en su actuar profesional. Nosotros creemos, obviamente, que es una herramienta muy pertinente. Eh, bueno, vamos a iniciar esto considerando el primer texto que tiene que ver con los abordajes institucionales clínicos y sus dispositivos de intervención. Este texto está escrito por la licenciada María José Acevedo y ella ha sido hasta diciembre del 2019 nuestra profesora adjunta, se ha jubilado y ocupó el cargo o estuvo a cargo de la titularidad de alguna manera de la cátedra durante los últimos 2 años, que fue previamente llevada a cabo durante más de 20 años por Juan José Ferraro Di Stefano, que también se ha jubilado. María José y Juan José siguen en contacto con la cátedra y siempre son como permanentemente consultados por nosotros en actualidad bibliográfica, investigaciones, etcétera, porque María José no solo es licenciada en psicología y ejerce de manera individual en consultorio, desde la perspectiva más del psicoanálisis, sino que es, sobre todo, una gran practicante del terreno, sobre todo de una de las líneas de las corrientes institucionales, y de hecho es la presidenta de la Fundación Gerard Mendel en Argentina, donde en relación con distintos grupos de, de estudio, investigación e intervención desde la corriente del sociopsicoanálisis, tienen vinculación permanente con Francia, Canadá y 2 grupos en Argentina, tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Con esto quiero decir que María José no solo la van a ver como escribiendo en varios textos, sino que ella es una real practicante de, de, de las corrientes institucionales, y si bien está fuertemente vinculada al sociopsicoanálisis, que es una de las corrientes, también, como verán aquí, eh, se toman para los análisis también las otras 2 líneas importantes, que son la psicología institucional psicoanalítica y análisis institucional, del cual ya nos meteremos. Eh, Antes de arrancar con estas corrientes, para que ustedes tengan un contexto, cuáles son los aspectos en común que tiene el movimiento institucionalista. Como recién les decía, el movimiento institucionalista, en realidad, nacido en Francia para fines de los años 60, se terminó conformando con 7 corrientes. Pero nosotros tomamos 3 que son las más desarrolladas en nuestro país. En el texto ustedes también van a encontrar un aspecto histórico desde la psicología de los grupos, por ejemplo, desde la pedagogía institucional, cómo se ha llegado a ese primer estado de fines de los 60 en el que surge este movimiento institucionalista. Pero al mismo tiempo tampoco es casual, a partir de la fecha del famoso mayo del 68, pero ¿por qué? Porque estas líneas, en primera instancia, más allá de diferencias de complementariedades dentro del movimiento, ¿qué comparten? Que todos los autores, interventores, investigadores, han tenido siempre una fuerte raigambre con el marxismo. Y en un punto, podemos decir, si se quiere, frustrados o con algunas excepciones por el que en Francia en particular y en Europa en general, la revolución socialista no pudo ocupar los estatutos políticos que hubieran deseado, y asimismo en aquellos países donde sí obtuvo el poder político se transformó en una dictadura como la stalinista. Podemos decir que, retomando justamente ese pensamiento crítico y sin dejar los postulados marxistas en el tema político social, han enfrentado de primera mano con lo que se llama la organización científica del trabajo, con la idea de, a partir de generar quizás cambios en los microespacios institucionales, podemos decir los espacios de trabajo,
gremios, universidades, o sea, diferentes espacios institucionales, desde las áreas de salud, áreas de justicia, áreas educativas. Si se podían transformar esos microespacios institucionales, quizás esas prácticas podrían reproducirse en la cotidianidad y producir cambios reformistas o bien rupturistas en la sociedad en general. Por eso ellos van a ver, cuando avancemos, que tienen distintas modalidades para generar esos cambios. Pero les decía primero que se oponen siempre, de alguna manera son como una respuesta a la organización científica de trabajo, que era la que el capital en esos momentos estaba fuertemente instalada. Y sobre todo porque se oponen a los efectos de la organización científica del trabajo, que no solo segmentó las tareas, sino también la división entre quienes conciben esa tarea y quienes solamente son meros reproductores, desconociendo que esos supuestos meros reproductores también generan conocimientos a partir de su trabajo y que estos no eran tomados por la organización científica del trabajo en la línea de que esa también separaba y dividía ya no solo las ocupaciones dentro de una fábrica, dentro de una institución de orden, como les decía, de salud, educación, justicia, sino que esa línea venía también a separar y fragmentar el sentido mismo del trabajo. Justamente una de las condiciones de la alienación desde la perspectiva marxista, es decir, no poder ver cuál es su contribución desde el comienzo hasta el fin al trabajo para el cual está siendo llamado y convocado desde los objetivos institucionales. Obviamente que además tiene otros efectos en la salud psíquica y física, los aspectos de la alienación. Pero bueno, todos estos que comparten desde sus corrientes, vamos a ver que ellos siempre comparten desde esta perspectiva originalmente ideológica, pero transformada a partir de los distintos saberes disciplinares en una epistemología, podríamos decir, a partir de la cual, desde la práctica de terreno, o sea, desde el trabajo con los miembros de las instituciones, a través de diferentes dispositivos que se fueron ayornando a partir de las mismas investigaciones sobre los resultados y efectos de esos dispositivos, generando a partir de esos encuentros nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos en el campo teórico, conceptual y metodológico del institucionalismo, pero no solo para construir teoría, publicar libros y que otros lleven a cabo la tarea. No, todos estos eh, referentes del movimiento institucionalista participan de todos los momentos, como les decía, desde el terreno, generando nuevo conocimiento a partir del material surgido y que emerge de ese encuentro con otros, pero con un nuevo conocimiento que se vuelve a volcar hacia aquellos protagonistas de los espacios institucionales. Por eso esta espiral dialéctica, también muy cara al marxismo, el materialismo dialéctico, que tiene que ver con esta línea de terreno, conocimiento y vuelta al terreno con una calidad superior. Y el otro último punto que también comparten es que se han dado cuenta que en toda institución, obviamente, puede responder a objetivos, hay determinadas tareas que deben ser llevadas a cabo para generar aquellos productos para los cuales son convocados, pero que sin embargo las instituciones no son solo eso, y que intervienen en la tarea y en los discursos que los y las trabajadoras realizan sobre lo que hacen, otros efectos, otros aspectos que no solo tienen que ver con lo funcional, o que en realidad lo funcional muchas veces está anclado o interpretado o explicado por aspectos que nosotros le llamamos la dimensión simbólico-imaginaria. Esto tiene mucho que ver con nuestros anclajes históricos, cuáles son nuestras creencias de orden religioso,
ideologías de orden político, mitos que se construyen alrededor del trabajo, mitos que se dan en la circulación de las mismas instituciones. Es decir, que una tarea, por más simple y sencilla que parezca, supone además toda una carga de contenidos que no solo son explicables por la función que cumplen. Es decir, siendo un ejemplo muy banal, una tuerca no es solo una herramienta para ajustar con un tornillo y que algo no se mueva. Esa tuerca, por ejemplo, tiene trabajo previo anterior, tiene aleaciones que suponen también conocimientos sobre el calor y el estiramiento y la dilatación de metales, pero además supone que por qué tiene un tamaño y no otro para producir determinado efecto en el trabajo. Pero además, esos materiales también generan distintas sensaciones en cada uno. Más adelante veremos cómo Christophe de Jour, que es el referente de la psicodinámica del trabajo, va a decir que muchos trabajadores llegan a, entre comillas, enamorarse de los materiales, porque les genera sensaciones que son diferentes unas de otros materiales. Hay una especie de corporalización y eso es solo comprensible cuando el trabajo supone mucho más que la tarea para la cual soy convocado. Y es porque el trabajo tiene diferentes sentidos, entre ellos la posibilidad de generar identidad. Por eso ante la pérdida del trabajo, muchas personas dentro de la cultura del trabajo también caen en situaciones angustiantes, depresivas, porque también supone muchas veces el encuentro con otros. Trabajar no es solo ir a cumplir mi tarea, sino al encuentro con otros compañeros y compañeras, o al revés, muchas veces en un espacio eh, conflictivo, el ir a trabajar todos los días no es solo por obtener ese rédito material, sino que supone también el hastío o la angustia que puede provocar ir otra vez a un espacio donde uno no se siente a gusto. Bueno, iremos viendo varios ejemplos a lo largo de la cursada, pero quería que quede claro que todos estos autores de alguna manera consideran que el trabajo y las instituciones no pueden ser solo considerados por su dimensión racional, por los objetivos que cumplen, sino que además interviene una dimensión simbólica imaginaria y también histórica. Respecto al carácter clínico que ustedes van a ver en el texto, tal como está escrito, no reviste mayores inconvenientes en su comprensión. Acá les dejo como los 5 puntos principales en los que se menciona el texto, pero me quiero detener en estas afirmaciones para que ustedes lo entiendan, están resaltadas en negrita. Cuando se menciona que no solo tiene el propósito de producir en los sujetos que nos consultan una mayor comprensión, y sigue la frase, ¿qué quiere decir esto para que ustedes tengan claro? Todos los referentes de las líneas institucionales han estudiado las instituciones en la medida que los han convocado para hacer este trabajo en las instituciones. Obviamente que se pueden hacer investigaciones sin intervención, pero cuando se sacan conclusiones en estas líneas es, como les decía antes, porque han trabajado en las instituciones, porque han sido convocados y a partir de ahí han generado estos aprendizajes. Entonces, si estos grupos de intervención externos no existiesen, estos referentes no podrían tener acceso al conocimiento acerca de sí, sus dispositivos de intervención y sus desarrollos teóricos metodológicos y, tal como lo han trabajado, el abordaje clínico de las situaciones por las cuales fueron convocados, no podrían saber cuánto de esto ha generado mayor satisfacción en el trabajo, por ejemplo. Entonces, quiero que quede claro que cuando estos grupos abordan las temáticas es, como decíamos antes, porque primero son convocados para que trabajen en esas instituciones. Por eso la idea, como decíamos antes, de terreno, conocimiento, que vuelve al terreno. Y así permanentemente se va generando nuevos conocimientos.
El segundo punto, que es toda intervención supone una primera fase investigativa, esto también lo comparten todas las corrientes. Y acá hay un punto muy importante que ustedes tengan en cuenta. Estos referentes, que vamos a ver más adelante, tienen muy claro que sus dispositivos de intervención no siempre son los adecuados para las situaciones que están ocurriendo en las instituciones. En esto hay también una ética. Por ejemplo, como dato, el sociopsicoanálisis, desde la referencia de Gerard Mendel, tiene muy claro que por su dispositivo, que vamos a ver más adelante, no puede intervenir en instituciones en crisis, con pérdida de sentido, porque necesita determinados elementos para poder garantizar el trabajo entre grupos homogéneos. Entonces, justamente en muchos casos, cuando estos referentes son convocados, la primera fase de intercambio con, en general, que son las autoridades las que lo convocan o algunas líneas intermedias, es primero conocer bien los distintos aspectos de las organizaciones, realizar nuevas consultas, nuevas preguntas. Estas investigaciones pueden llevar más o menos tiempo y recién ahí se verán si las condiciones son las adecuadas para llevar a cabo y si la metodología que propone ese grupo en función de los contenidos teóricos que se desean ser coherente en el trabajo de intervención son pertinentes para la singularidad del caso que se plantea a quien es convocado. Eh, y esto de la singularidad es clave en lo institucional porque más allá del conocimiento general que se pueda tener y que se va acumulando con el tiempo que uno puede llamar el estado del arte respecto a los análisis institucionales, en realidad la posición siempre de estas líneas institucionalistas es tomar cada nueva intervención, cada nueva convocatoria como un objeto singular, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque por más que uno pueda tener, por ejemplo, un hospital general con diferentes centros de salud que forman parte de su área programática, uno podría decir, está bajo el mismo organigrama, bajo la misma cuestión programática, tienen los mismos objetivos, tienen más o menos una conformación de profesionales del mismo, de las mismas disciplinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, un centro de salud que desarrolla su tarea en determinado barrio no es lo mismo, no produce los mismos sentidos, las mismas prácticas que otro centro de salud que quizás incluso está en otro barrio o a 20 cuadras. Después se podrán encontrar o no representaciones compartidas. Sin embargo, cada centro de salud, para seguir el ejemplo, se toma como un objeto singular. Y es singular por el otro punto que decimos anterior, que es la búsqueda de comprensión de los múltiples sentidos. Es porque porque en estos espacios las diferentes trayectorias, experiencias, momentos de formación, historia dentro de la institución, momentos históricos políticos por lo que ha pasado cada una de esas personas en esos ámbitos de trabajo, tienen formas de expresar muchas veces una misma situación, pero con diferentes formas de interpretarlas. A veces son complementarias, a veces contradictorias entre compañeros y compañeras de trabajo. Pero justamente al análisis institucional, en general, lo que le interesa es justamente comprender esos múltiples sentidos, no para juzgarlos ni evaluarlos, sino entender cuál es la perspectiva vivencial de estos trabajadores y trabajadoras a partir de temas que los preocupan y por los cuales las corrientes institucionalistas son convocadas. Entonces, tenemos un objeto singular con múltiples sentidos. ¿Por qué? Porque además las líneas institucionalistas tienen muy claro que las explicaciones no son sencillas, no son simples. Así como decíamos que tenemos una dimensión material funcional, una dimensión simbólica imaginaria, un atravesamiento histórico, diferentes concepciones del poder político que se van atravesando, diferentes espacios en los que uno lleva a cabo la tarea, quiere decir también que entonces un mismo objeto, una misma organización del trabajo, no es explicada de la misma manera por cada uno de sus integrantes. Como decimos, puede haber
aspectos compartidos, pero otros que dependen también como decíamos, por la historia de la institución, por la formación previa, por las creencias hasta religiosas, por los aspectos ideológicos que uno lleva adelante, por mandatos de la profesión, no siempre los sentidos son unívocos, o podemos decir en general que no lo son, y que entonces es necesaria una mirada compleja frente a los supuestos hechos que se le presentan. Como le decíamos, y retomando antes como si quieren, la perspectiva política de estas corrientes, los dispositivos de intervención, entonces, siempre, en todos los casos, son grupos externos a la institución de trabajo, pero sea como considerados que este grupo como expertos o como garantes de dispositivos de intervención, siempre lo que se busca, como decimos acá, es el logro de la salud, el crecimiento de los participantes y la autonomía de los miembros de esa organización, en la medida que van haciendo un ejercicio de la argumentación, de la fundamentación de su quehacer cotidiano, y al mismo tiempo con la idea de que eso sea reconocido y tomado por las jerarquías de los espacios institucionales para producir instituciones, no solo que produzcan un objeto valorado socialmente, sino que los mismos trabajadores de esos espacios institucionales sean reconocidos en sus saberes y, como decíamos, frente a la Organización Científica del Trabajo, reconocidos en que esos saberes puestos a disposición de la organización, no como una suerte de expoliación, de un saber que van a ser usufructuados por las autoridades y líneas directrices, sino como un reconocimiento a ese saber hacer, al oficio que han venido construyendo con el tiempo. Eh, por último, en relación a los dispositivos, bueno, los dispositivos también, claro, el dispositivo es claramente el cómo se lleva a cabo las intervenciones, o sea, cómo las distintas líneas institucionales ingresan en un espacio institucional y cómo abordan las temáticas, todas tienen distintos formatos. Es el cómo. Y el cómo se define como dispositivo. Podríamos decir como un artefacto preparado y fundamentado teórico, conceptual y metodológicamente, como dice acá, para generar efectos previamente definidos. Pero no confundir esto con que los grupos externos institucionalistas vienen a intentar que quienes trabajan piensen lo que piensen los institucionalistas, no que lo que se intenta es que al interior de cada institución las formas de abordar las situaciones problemáticas tomen la modalidad de los dispositivos que les han sido pertinentes para resolverlos. Obviamente, como cada línea institucionalista tiene su propio modelo, también los efectos serán diferentes y también hay que ver eh, cuánto tolera los miembros de la institución se sienten más a gusto con uno u otro dispositivo, porque tienen también diferentes formas de llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera saber, o mejor dicho, uno quisiera lograr que los miembros de la institución tomen estos dispositivos, por ejemplo, en el caso del sociopsicoanálisis, lo que quedaría instalado sería la capacidad de poder discutir sobre aspectos netamente del trabajo cotidiano por grupos que tengan o la misma base jerárquica o que compartan la misma disciplina u oficio. Y que todo aspecto que sale del trabajo tenga que ver con una argumentación fundamentada, porque esta línea lo que busca es fortalecer la personalidad psicosocial, evitando que en el espacio institucional se proyecten entre los miembros relaciones de tipo afectiva, que dentro del marco teórico se dice de tipo psicofamiliarista, que en realidad vienen a reproducir vínculos y comportamientos típicos más arcaicos que son de otra época, digamos, de nuestra socialización, que es la primaria, es decir, mucho más ligado a nuestra infancia.
Lo que se intenta entonces es que en el espacio de trabajo existan relaciones sociales de trabajo y que eso es lo que se instale. Luego los contenidos se verán cómo se abordan. Pero una vez que los institucionalistas se van, lo que interesa es que queden las formas de abordaje. Por ejemplo, también si tomáramos el socioanálisis, que es el método del dispositivo de intervención del análisis institucional, lo que interesaría, por ejemplo, es que quede instalada la posibilidad de escucha de aquellos personajes de la institución que siempre traen lo no dicho institucional. Son los que se llaman los desviantes institucionales, aquellos que por diferentes motivos son callados. Una vez que se puede instalar ese formato y que es reconocido como un espacio válido para resolver problemáticas, el equipo puede irse, que los miembros podrán trabajar, en este caso, sin mediar jerarquías, considerando aquello que no está dicho explícitamente y que forma parte de los problemas de base que tiene esa institución en relación con el trabajo. Y en el caso de la psicología institucional psicoanalítica, eh, lo que será importante es si uno está dispuesto a aceptar devoluciones interpretativas in situ, con una fuerte reglambre psicoanalítica, porque supone traer escenas de orden fantasmático hacia el terreno de lo consciente. Y eso es muchas veces muy intolerante. Entonces, llegado que llegue a tener éxito y aceptación, entonces los grupos podrán empezar a poder poner sobre la mesa aquellas escenas que aparecen en general reprimidas, pero que contienen mucho de los aspectos problemáticos de los espacios de trabajo. Esto sería entonces lo que se desearía desde cada una de las líneas que hace al efecto previamente definido y que en todo caso quede más o menos instalado en las instituciones en la medida que sea pertinente para resolver problemas y que se sostengan una vez que estas referentes se hayan ido. Bueno, finalizando la primera parte, vamos a abordar las corrientes les decía, las tres corrientes más significativas que se han dado en Argentina del movimiento institucionalista. Acá van a ver entonces la corriente, los referentes y una corriente que está fuera del movimiento institucionalista, que es la psicodinámica del trabajo, que tiene como referente a Christophe de Joux, que no lo vamos a abordar en profundidad en esta primera clase, ya que él irá apareciendo en clases que están un poquito más adelante vinculadas con la satisfacción y el sufrimiento en el trabajo. En este caso es una perspectiva complementaria, pero no ha formado parte del movimiento en sí. Bueno, entonces, finalizada la primera parte, en un rato retomamos la segunda. Muchas gracias.